mi esposo cuando mi hija nació se queda sin trabajo y dura un año sin ¿Qué? trabajo, haciendo maestría con hija a bordo y sin trabajo. Entonces fue una situación económicamente sumamente compleja, o sea, tras de que yo Claro. venía de vivir una situación económica, pues como que toda la vida voy a estar en esta situación, era lo que yo siempre pensaba, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Mi nombre es Lina Rodríguez y hoy tenemos de invitada a Lina Marcela Velasco, mi tocaya. Con ella tenemos una historia súper linda para contarles. En esta historia vamos a hablar de superación, de cómo la vida nos puede poner obstáculos en cada momento de la vida, desde la infancia, en nuestras relaciones, con nuestra familia. Pero la historia de Lina es muy linda porque ella nos va a contar cómo a pesar de que pasaban cosas en su vida, pues digamos las ha superado y hoy en día tiene un poco claro que es su propósito y cómo ha vivido su propósito sin saberlo, yo creo, a lo largo de su vida. Pero bueno, no les voy a adelantar más. Tenemos a Lina. Lina, preséntate para que te conozcan, cuéntanos dónde estás, qué haces y bueno, un poco de ti para que todos te puedan conocer el día de hoy. Ok, muchas gracias, Lina, por permitirme pues compartirles mi historia de vida. Yo soy Lina Marcela Velázquez Ascanio, nací en la playa norte de Santander, de donde me siento orgullosa de ser porque es Patrimonio Nacional de Colombia. Actualmente vivo en Canadá, estoy casada y tengo una hija de 8 años. Y bueno, pues ya irán a escuchar poco a poco la historia, cómo ha sido la historia de vida, pues que me ha costado y tenido que vivir pues varias adversidades, pero que hoy en día doy gracias a todas esas adversidades que he vivido, porque gracias a todo eso he podido llegar a donde estoy y, y ha sido mi mejor maestra de vida todas esas adversidades que he atravesado. Claro que sí, Lina. Bueno, muchas gracias por tu introducción. Algo que se me olvidó mencionar es que también vamos a hablar de creencias limitantes y aquí me voy a adelantar un poquito. Lina, al igual que yo, hicimos un curso con Mónica Albarracín, que es la que tiene un programa súper chévere que ya todos creo que lo conocen por algunos episodios que hemos visto, episodio número 10 de este podcast. Y con Lina vamos a hablar de las creencias limitantes y mucho de lo que venías, digamos, en tu vida trayendo a través de las creencias limitantes, tal vez por, digamos, tus orígenes, de dónde vienes y ahora nos cuentas este contexto familiar de tu familia, de dónde es, digamos, de esas oportunidades que se iban dando a medida que ibas creciendo. Y lo importante, como les digo, vamos a hablar un poco de los hitos que marcaron la vida de Lina, pero todo lo que hay detrás de eso, como ella dice, que al final la forjaron a ser la persona que soy, una persona llena de fortalezas, porque cuando escuchaba tu historia, obviamente yo me quedaba como, ¿qué? Otra cosa más, Lina, por favor, no más. Pero eso nos hace quienes somos y obviamente una persona con mucha, mira, con mucha alegría a pesar de todo y bueno, que al final lo que tú dices es lo que nos hace. Y bueno, vamos a arrancar entonces, Lina, cuéntanos de donde seas que vienes de la playa, pero cuéntanos de tu infancia, cómo estaba conformado tu hogar y bueno, y ahí ya arrancamos ahora sí. Bueno, yo pues soy de una familia muy humilde de la playa de Belén, norte de Santander, conformada por mi papá agricultor, mi mamá ama de casa y soy la tercera, perdón, de cuatro hermanas. Pues crecí con muchas dificultades económicas, o sea, pasamos por situaciones económicas muy difíciles, con muchas carencias económicas y pues había muchas limitaciones por esa carencia económica que había, pero pues recibía mucho amor de mis papás, que creo que eso ha hecho pues que sea la persona que soy. Em, y bueno, pues digamos que de ahí arranca como toda mi historia y donde empieza a crearse todas esas creencias limitantes con las que crecemos, porque a raíz de haber tenido tanta escasez económica, pues mi creencia limitante de soy pobre, es difícil superarse económicamente o tener otra situación, de ahí arranca, siento yo que esa Sí. creencia. Ujú.
Bueno, y entonces cuéntanos un poco de la experiencia que tú viviste cuando estabas pequeña en el colegio, que te tocó irte a vivir a Bogotá, bueno, como un poco esa experiencia porque estabas muy pequeña y cuando tú me la contaste me pareció un poco impactante porque eras una niña también, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Sí, fue una situación bastante difícil porque siempre fui una persona, una niña muy apegada a mis papás. Yo no me quedaba en la casa de absolutamente nadie porque mi mamá me hacía muchísima falta. Y cuando tenía 13 años, pues mi papá siempre se quejaba de la situación económica, que quizás no iba a poder estudiar ese año. Entonces, una prima que vive en Bogotá, ella pues me ofreció llevarme a vivir a Bogotá pues que allá me daba estudio y para allá me fui. Yo dije sí, acepté y allá me fui y pues fue una situación que tuve que atravesar porque fue bastante difícil para mí el desapego con mis papás porque fue una ruptura que hubo así como bastante abrupta y tuve que vivir muchas situaciones pues que nunca había vivido y que nunca me imaginé vivirlas, pero que siento que me forjaron y que me llevaron a ser una persona muy madura, a aprender a tomar decisiones sola, como a pensar que era lo mejor para mí. Entonces, ¿Cuántos, fue difícil, pero fue muy formadora para mí. cuántos años Ujú. tenías, Lina? 13 años. Ya, y cuando dices que vivías situaciones como muy difíciles estando en eso, aparte del desapego, ¿qué situaciones tenías? O sea, ¿qué vivías a los 13 años estando en Bogotá? Porque estabas sola, ¿no? No te fuiste con tus hermanas tampoco. Sí, no, absolutamente sola. O sea, pues vivía con mi prima, que pues ella fue la que me ofreció brindarme estudio. Pues la situación, primero, la situación más difícil fue el desapego con mis Sí, papás y con mis hermanas. El desapego con mis amigos porque yo tenía un grupo, o bueno, tengo todavía porque aún conservamos ese grupo de amigos con los que yo había estudiado desde preescolar y sí. tener que alejarme de ellos para mí también fue bastante difícil. En un momento, en un día, pues que iba caminando del colegio a mi casa, pues sí, donde vivía, en el Sí, sí. apartamento donde vivía, tuve una situación en la que yo siento que pude haber sido abusada, Ok. creo yo, porque alguien, un hombre se me acercó pidiéndome cosas que, sí, o sea, que como que eran muy incoherentes y yo salí corriendo hasta llegar a mi casa como que sentía como que necesitaba salvarme. Entonces, y situaciones en la casa, pues como que no eran muy comunes en mi familia, que no vi en mi hogar y tuve que atravesar y para mí fueron difíciles. O sea, te sentías, digamos, vulnerable a tan corta edad como, bueno, estar desprotegida de tus papás en una ciudad nueva, bueno, era Bogotá, que también es mucho más grande porque es la capital. Entonces, como que afrontar todo eso desde tan pequeña te hizo como decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Y pueden pasar como muchas cosas. Y bueno, vamos a hablar. Entonces, Lina, tú terminas tu colegio, sales de estudiar del colegio y ¿qué sueña Lina cuando va a salir del colegio para, no sé, entrar a la universidad? ¿Qué sueñas con hacer? Mira, algo que también me faltó contarte, yo tuve la posibilidad de decir, no Ok, continúo aquí estudiando y regresarme a la playa con mis papás y a estudiar con mis amigos, pero aún así tomé la decisión a mi corta edad de decir, aquí continúo y aquí me quedo, para ¿sí? seguir A estudiando. pesar, a pesar de como de todo lo difícil que estaba viviendo en mi vida, dije sí, continúo, ¿sí? Ok, termino mi noveno grado, que fue el que estudié en Bogotá, y me regreso nuevamente a la playa, pues con mis papás, con mis amigos, Entonces, sí. nuevamente pues continúo mi vida, allá me gradúo y pues mi sueño era estudiar idiomas, eso era con lo que yo soñaba. Yo me soñaba hablando diferentes idiomas y pues siempre tuve como ese deseo.
Entonces, cuando termino colegio, me voy a vivir a Cúcuta, que era donde vivían mis hermanas, mis dos hermanas mayores, Ujú. y tenía la opción de intentar estudiar pues con una entidad financiera, hacer el crédito para acceder pues a estudios universitarios, pero pues yo tenía en ese momento un familiar que trabajaba precisamente en esa entidad financiera y él me dice, es muy difícil, lo mejor es que usted se ponga a trabajar, la situación que viven sus papás es bastante dura económicamente y pues adquirir un crédito para estudio es algo bastante complejo y que después va a resultar sumamente difícil de pagar y pues, o sea, yo No ahí se endeude, sí. se me cayó toda el sueño que tenía de estudiar idiomas, hasta ahí llegó. Y qué Empecé a trabajar y ya. Ya, y qué importante, Lina, eso, porque aquí yo creo que un poco el mensaje también es, a veces alguna persona, y ojo porque era un familiar, podía haber sido un X también, pero era un familiar y uno pues obviamente a tan corta edad, tú eras un adolescente tratando de ver qué quiere hacer con su vida y al menos tenías que ver qué quieres estudiar, ¿sabes? Porque aquí tenemos ya varios episodios donde la gente dice, es que yo no sé qué quiero estudiar, pero quiero estudiar, ¿sabes? Sí. Y tú tenías claro que querías estudiar, pero llega entonces una persona también a decirte, no estoy diciendo que con mala fe ni nada, pero como a decirte, no, es que eso es muy difícil, punto. Y ni siquiera muy difícil, pero inténtelo, pero muy difícil, pero yo la acompaño. Entonces, como el mensaje aquí yo creo es como, qué interesante es a veces cuestionarnos si realmente la opinión del otro, porque al otro le parece difícil, también va a ser difícil para nosotros, ¿sabes? Y tal vez si el acercamiento de esa persona hubiera sido diferente contigo, pues bueno, la historia hubiera sido diferente, pero creo que aquí va otro punto donde tú le das un giro a tu vida y entonces ya no va al estudio, por así decirlo, como una prioridad, sino que entonces empiezas a trabajar, ¿de acuerdo? A trabajar y pues siento que ahí fui tan vulnerable y jugó un papel muy importante la carencia que uno muchas Sí. veces tiene, ¿sí? De no empoderarse y luchar por lo que uno Sí. quiere, por lo que uno desea. Y es decir, esto es lo que yo quiero y yo lo voy a lograr, sino dejarse que otras personas influyan con lo que piensan, porque a lo mejor no es porque estén queriéndote el mal o queriendo que tú te frenes, sino de pronto porque pensaron que no era posible, que no era viable y como lo debía hacer era diferente, pero tú terminas creyéndole a esas personas lo que te dicen, ¿sí? Y dejas de lado tu sueño por completo, o sea, abandoné por completo mi sueño y ahí es donde empiezo a sentirme frustrada porque pues yo veía que todos mis amigos, mis mejores amigos, todos estudiando en la universidad y la única que estaba ahí como sin rumbo era yo sin saber ni lo que quería, ¿sí? Entonces es bien importante cuando tenemos un sueño, luchar por ese sueño y tener como meta y buscar como sea la posibilidad de lograrlo. Sí, porque aquí algo que me gustó que mencionas es la carencia de nosotros, pero claro, el otro también nos está hablando de la carencia y de las creencias limitantes del otro, de como yo creo que yo no puedo, entonces yo creo que tú tampoco vas a poder. Y aquí me parece súper chévere tu mensaje porque es, si hay un sueño hay que luchar por él, al final va a ser difícil, va a ser duro, va a costar dinero, tiempo, esfuerzo, pero pues hay que hacerlo. Pero bueno, ahí va nuestro primer mensaje para el episodio de hoy. Lina, Sí. contanos en qué estabas trabajando, porque claro, empiezas a ver a tus compañeros o tus amigos haciendo otra cosa, como por su, no sé, su crecimiento, lo que sea, pero ¿qué estabas haciendo? Y entonces, ¿cómo empieza tu vida laboral en este caso? Bueno, como me fui a Cúcuta, pues allá empecé a trabajar en un almacén de calzado. Ahí estuve, creo que como año y medio, pues con unas condiciones, o sea, de un salario que no me pagaban prestaciones de servicio ni absolutamente nada. Entonces, pues tampoco era como el crecimiento económico con el que soñaba que iba a Sí. ocurrir, pues no era tan así. Me devuelvo a la playa. En ese momento una familiar pues
se hace alcalde, logra llegar a ser alcalde de allá y, y me da la oportunidad de trabajar como auxiliar de odontología y ahí es donde empieza mi carrera profesional y en donde empiezo a trabajar desde la forma empírica porque yo no conocía absolutamente nada, no tenía conocimientos académicos ni ninguna formación académica al respecto. Empiezo a trabajar ahí como auxiliar de odontología, pues con la odontóloga con la que inicié, pues ella me enseña todo, absolutamente todo. Ahí arranco con ese trabajo y hay un momento en el que llega la Secretaría de Salud y me dice un momento, usted no está certificada, no cuenta con ninguna certificación para estar aquí laborando y usted no puede continuar así. Y siento como que todo se me derrumba y empiezo a buscar opciones, soluciones. Y es cuando me voy a estudiar los fines de semana, auxiliar de odontología, y estando estudiando auxiliar de odontología en el instituto donde estudiaba, me dicen, me ofrecen, si usted hace un semestre más, obtiene el certificado de higienista oral y lo hago. Porque yo Ok. cuando era niña, mira cómo es la vida, cuando era niña, yo jugaba a ser odontóloga y Wow, yo pensaba, pero pues imagínate, con esas carencias económicas y una carrera pues que es costosa, en Colombia es sí. una carrera bastante costosa, nunca me imaginé que pudiera llegar a hacerlo y cómo logro ser higienista oral sin ni siquiera pensarlo, pero allá llegué, ¿sí? A Sí. tener, a trabajar desde la parte preventiva que me gustó muchísimo, lo disfruté. Pero pues tampoco era lo que yo, con lo que yo soñaba y con lo que yo anhelaba. Y yo siempre escuchaba esto de, trabaja en lo que te haga feliz y vas a sentir que no estás trabajando. Y yo decía, pero ¿eso qué es? ¿Sí? Ya Belina, yo me olvidé del tema de estudiar idiomas y pues ya estaba era en ese cuento y yo decía, pero ¿eso qué es? ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Cuál puede ser esa profesión que a mí me haga tan feliz que yo sienta que no estoy trabajando? porque Y todavía sentías que empiezo, estabas trabajando, claro. sí, Sí. claro, y empiezo a sentirme frustrada de ahí en adelante. Espérate, Lina, porque quiero preguntarte, cuando te ofrecen este trabajo de auxiliar de ontología, que lo hiciste de forma empírica, ¿cuánto tiempo estuviste haciendo esto hasta que estudiaste? Durante creo que unos 7 años más o menos duré, ¿sí? Y después de haberme certificado, duré como unos 3 años más porque fueron 7 años. O sea, yo no paré de trabajar, yo continué trabajando, pero estaba estudiando, Estudiando. ¿sí? Ok. Ujú. Y a pesar de que, bueno, decís que este no era el trabajo que uno no siente que está trabajando, pero igual lo hacías, ¿qué era lo que más te gustaba de este trabajo? O sea, como, obviamente, no sé, como ayudar a la gente, no sé, no sé con quién trabajabas como para entender un poco qué era lo, porque llegaste ahí, obviamente, pero cómo de alguna forma pudiste vivir algo que te gustara, ¿sabes? Sí. Sí, llegué ahí porque se me dio la oportunidad De de acuerdo. estar trabajando ahí, pero pues a mí empiezo a sentir gusto por ayudar a las demás personas, o sea, el servicio a los demás, empiezo a sentirlo pues con mucha emoción, ¿sí? A pesar de que Sí, yo sabía que ese no era el trabajo que a mí me hacía feliz y que me apasionaba, sí me gustaba el saber que estaba haciendo algo para ayudar a otras personas, eso sí me gustaba. Y pues más aún cuando lo hice desde la parte preventiva, en salud oral preventiva, pues lo disfruté mucho más. súper, Ujú, súper. Bueno, entonces estuviste casi 10 años haciendo entre auxiliar de odontología y entre higienista oral, ya certificada, evidentemente. ¿Qué ujú. pasa después? O sea, después de casi 10 años, ¿qué pasa con Lina? Bueno, empieza Lina a tener crítica política y empieza a manejar su propia democracia
Entonces ya, digamos, ahí las oportunidades laborales se cierran para mí y llega el momento en el que tomo la decisión de renunciar porque ya no veía más posibilidades ahí y me voy a vivir a Bucaramanga, O sea, ¿sí? Entonces ese fue como un punto y aparte. sí, un nuevo comienzo, ok. ¿Y te vas a ir a Sí, Bucaramanga a hacer qué? me voy a Bucaramanga y pues como la experiencia laboral con la que contaba era de auxiliar de odontología e higiene oral, empiezo a trabajar como auxiliar de odontología. Trabajé con una odontóloga con la que duré como 2 meses y después conseguí trabajo con un ortodoncista, pero yo iba con la intención de estudiar. Mi sueño de irme a Bucaramanga era pues que yo podía, tenía la posibilidad de trabajar durante el día y estudiar en la noche, ¿Y qué querías ¿sí? estudiar en ese momento? O sea, ¿cuál era? Todavía no sabía qué Ok, quería estudiar, o sea, cuál era la carrera que a mí me apasionaba, todavía no sabía y pues lo que te digo, yo todavía frustrada, pero entró como el boom de salud ocupacional en ese momento, así se llamaba, salud ocupacional, y pues se veía que iba a haber como mucha demanda. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad y empiezo a estudiar en las noches la tecnología de salud ocupacional, que dura año y medio. ok. Y así la hice, trabajando y estudiando. O sea, entonces ya te graduaste, estudiaste algo que ya, digamos, en algún momento te dijeron, no, eso es imposible, muy difícil, usted no va a poder. Lo hiciste, me imagino, con tus ahorros, endeudándote, lo que sea, pero digamos que lograste ese sueño que tenías de estudiar. Y luego, entonces, ¿qué pasó como con, sabes, como con el tema que venías de higienista y esto y salud ocupacional? Porque de alguna forma, pues son dos como profesiones diferentes. O sea, ¿qué pasó en tu vida en ese sentido? Sí, son dos profesiones diferentes, pero las dos siguen enfocadas en ayudar al otro, De ¿no? Porque acuerdo. salud ocupacional también es un trabajo que se hace de forma preventiva, que lo que busca es la prevención de riesgos laborales, que son los accidentes, las Ujú. enfermedades, pero pues en el trabajo y como la salud integral de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, ya empiezo, me enfoco en ese campo, o sea, yo termino de estudiar y paso a hacer la práctica porque yo estudié eh, durante año y medio Sí. y era otro semestre más de práctica. Entonces, entro a hacer mi práctica y ahí me enfoco en lo que es salud ocupacional. Ahí encuentro trabajo y empiezo a trabajar. Ya después de haber terminado mi práctica, empiezo a trabajar en una obra de construcción Ok, en Bucaramanga. en Bucaramanga, sí, sí, Ok. sí, sí. ¿Y cómo sentías este nuevo trabajo versus el otro? O sea, como el mismo tema de haz lo que, no sé, como que trabajan, algo que no sientes que Ajá. es trabajo. ¿Cómo sentías eso en ese momento? Lo que te digo, al comienzo a mí me gustaba lo que estaba haciendo porque pues igual estaba haciendo un trabajo para los demás, pero yo seguía con esa frustración ahí, seguía sintiéndome como con esa incertidumbre ahí en tu interior, como esa vocecita que te dice, no has encontrado todavía lo que tú realmente sueñas con lo que quisieras. Y yo seguía como con ese Porque sabías sinsabor que de había no algo ahí que saber. faltaba. Sí, algo Sí, faltaba. Muy sí, bien. sí, sí. Bueno, Lina, tú nos Ujú. contabas que estás casada y que tienes una hija. Entremos ahorita un poco aquí a la relación amorosa. ¿Cómo conoces a tu esposo? En el trabajo. Ok, ok. En el trabajo precisamente en el trabajo en el que inicié pues ya a ejercer seguridad y salud en el trabajo, que es como se llama ahorita en Ujú. Colombia, eh, ahí me conozco con el ingeniero residente de la obra. Jamás me imaginé que fuera a haber una relación entre los dos, porque pues los dos tenemos una diferencia de edad y
pero ahí empezó. Me acuerdo que en ese momento, bueno, pues pasaron varias cosas durante el momento de la obra, mientras se ejecutaba la obra. Pasaron varias cosas en las que tuvimos como que unirnos mucho Ok. laboralmente. Tuvimos que atravesar una adversidad bastante fuerte y pues ahí tuvimos que trabajar juntos todo el tiempo y ahí es como Ahí en nació el donde amor. empieza todo porque pues primero soy yo quien le gustó a él, a mí no se me cruzaba por la mente nada. Pero él empieza a guiñarme el ojo y yo sentía que a mí se me movía todo. Ok, ok. Y ahí es cuando iniciamos nuestra relación. Ok. Ujú. Bueno, y entonces cuéntanos un poquito de esta relación, en qué momento llega tu hija. Cuéntanos un poco más para conocer. Bueno, mi hija llega cuando nosotros tenemos 6 meses de ser novios, cuando no hemos planeado tener hijos todavía, Sí, llega sorpresivamente, ¿sí? ok. Yo siempre había soñado con ser mamá, pues no era la forma en la que yo lo había imaginado, porque pues todos siempre nos imaginamos estudiar, graduarse, trabajar y después pues formar una familia, pero en este caso fue bastante diferente. No fue planeada, pero fue pues bien recibida por mi parte, pero pues eh, fue fuerte porque mi esposo en ese momento acababa de iniciar una maestría, Ok, ¿sí? Entonces, el choque fue fuerte porque pues sabes que económicamente va a ser claro. complicado. Mm, yo empiezo a vivir muchas situaciones emocionales durante el embarazo, entonces mi embarazo fue aparentemente porque nadie lo estaba viendo, para todos era un embarazo muy normal, pero el que yo estaba viviendo emocionalmente de una forma pues bastante frustrante porque no era como yo quería vivirlo, como había imaginado mi embarazo, sino que empiezo pues a vivirlo con mucha tristeza, con mucho dolor, porque empiezan a haber muchas situaciones que me desfavorecen a mí emocionalmente y pues eso hizo pues que la situación no fuera la mejor y que viviera un posparto bastante fuerte porque hormonalmente hay muchos cambios y cuando estás en el posparto pues se empeora la situación. Entonces venir de algo que para ti no es lo mejor fue bastante difícil. Ok. Ujú. Bueno, Lina, ¿y en qué momento deciden irse para Canadá? Porque nos decías que estás con tu esposa y tu hija a Canadá. Entonces, ¿cuándo nace este plan? Bueno, tienes a tu hija, entiendo que fue un poco difícil todo el proceso, también porque tu esposa está en la maestría, son más gastos, o sea, que viene un bebé a bordo y me imagino, claro, es un montón de cosas que hay que organizar. Pero contanos cómo llega este plan de irse a Canadá y qué sucede. Sí, bueno, mi esposo cuando mi hija nació se queda sin trabajo y dura un año sin ¿Qué? trabajo, haciendo maestría con hija a bordo y sin trabajo. Entonces fue una situación económicamente sumamente compleja, o sea, tras de que yo Claro. venía de vivir una situación económica, pues como que toda la vida voy a estar en esta situación, era lo que yo siempre pensaba, ¿no? Pues empieza pues esa situación económica fuerte. Cuando María Camila cumple 2 años o antes de cumplir los 2 años, mi esposo, bueno, cuando ella tenía como un añito, mi esposo empieza a trabajar. Afortunadamente la situación pues empieza a cambiar un poco, pero pues igual teníamos Difícil. bastantes deudas y empezamos a analizar o a contemplar la posibilidad de venirnos a Canadá y pues empezamos a planearlo todo, o sea, a hacer presupuestos, El a stop. mirar cómo eran las opciones.
la parte económica y todo, porque pues la intención era mejorar esta situación que estábamos teniendo. Y cuando estábamos a 2 meses de un matrimonio que habíamos planeado, De tu nos matrimonio. de mi matrimonio, sí, Ok. me separo. Me separo pues, por infidelidad y siento que el mundo se me viene abajo completamente porque era una persona que dependía emocionalmente de mi esposo y en ese momento yo pensaba que mi felicidad dependía de él o de la pareja que yo tuviera. O sea, Ujú. digamos, tenía como esa creencia limitante, porque es una creencia limitante de poner mi felicidad en el otro, ¿sí? O sea, en no saber cómo construir mi propia felicidad, entonces empiezo a vivir una situación bastante amarga, bastante dura en mi vida y con esto inicia el año más duro que he vivido en toda mi vida, porque ha sido Sí. el año más difícil. Bueno, ya vamos para lo que sigue en el año más difícil de tu vida, Lina. Y aquí voy a hacer una pausa porque, claro, cuando hablamos de este, digamos, de esta infidelidad que tú te das cuenta, yo creo que es el comienzo de empezar a abrir una caja de Pandora, por así decirlo, de todo lo que venías viviendo, acumulando, sintiendo, donde, bueno, venías de un embarazo difícil, emocionalmente estabas, supongo, débil, donde habías estado como de alguna forma, yo creo que uno se crea, ¿cómo se llama? Como que uno idealiza a veces la vida, las relaciones, supongo que lo que decías ahora también del embarazo, y en ese idealizar también uno idealiza a las personas y a la pareja. Y te lo hablo por experiencia propia porque pues uno luego se da cuenta de lo que tú acabaste de decir, la felicidad solamente la construye uno y uno es el responsable de eso y lo que haga el otro pues eso ya es decisión del otro. Ajá, Entonces, ahí sí. vamos a hablar, entiendo que vamos a hablar un poquito de esto también. Cuéntanos, cuando tú llegas y te das cuenta de esto, o sea, Lina obviamente se le cae el mundo, ¿a qué recurres? O sea, como, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo pedir ayuda? Porque yo creo que lo hablábamos el otro día un poco y creo aquí la importancia también de hablar con las otras personas, de no, a veces sentimos que somos a los únicos que nos ha pasado esto, de que somos culpables, de que algo hicimos mal. ¿Qué haces tú como para tratar de salir y qué te funcionó al final? Mira, en ese momento, bueno, yo empiezo pues a contar mi historia y la situación que desde este punto de vista, ¿no? Porque uno Ujú. siempre cuenta su Sí. versión desde cómo uno la ve y pues realmente la versión hay que tener en cuenta las dos partes, ¿no? Pero pues en ese momento yo no entendía nada de todo eso y como loca, desesperada, empiezo a buscar ayuda y busco una psicóloga con maestría en psicología de familia Ujú. y de ahí es, pues, ahí es cuando inicio mi terapia psicológica con ella. Me acuerdo que el primer día de terapia que voy con ella me dice, mira, te voy a decir algo. Él puede ser culpable, pero la responsabilidad es de los dos, De porque acuerdo. una pareja se construye entre dos. Y tú debes hacer tu trabajo de empezar a hacer como esa introspección y descubrir cuál es la responsabilidad que tú tienes para que hayan llegado a este punto de separarse, ¿no? Y ese día yo salí como hasta enojada porque yo ¿Qué le dije que pasa a tal esta vez, o vieja sea, loca? Sí. si vengo a que me ayude pues a encontrarle solución a esta situación tan dura que estoy viviendo, que siento que me voy a volver loca y esta con lo que me sale, que yo también tengo responsabilidad. Y pues yo no entendía en ese momento, imagínate, o sea, era mi primera terapia, pero empiezo empieza a pasar el tiempo y empiezo a encontrar que es cierto lo que ella me dice y pues empiezo como a hacer ese trabajo de introspección y a descubrir la parte de responsabilidad que yo también tuve para llegar a ese punto, ¿sí? Sí. Porque es Sí. importante.
Y es súper importante, Lina, porque bueno, yo también he tenido mis temas personales propios y creo que es súper importante entender que hay cosas que las infidelidades y ese tema, ese tipo de situaciones traen, que es entender qué es lo que el otro necesita sanar. O sea, cada parte, ¿sabes? Y cuando cada parte entiende que hay que sanar, tal vez de ahí florece una relación más sana y sin menos vainas, ¿no? Sin menos creencias limitantes, sin menos, y ahora hablamos de constelaciones, bueno. Entonces, súper chévere como que entraste en ese proceso y como que esta psicóloga te dice eso y te quedas como, ¿de qué me está hablando esta mujer? Porque nada que ver, pero luego tú te empiezas a dar cuenta en tu camino como, pues tenía razón, o sea, hay que empezar a ahondar y a quitarle como las ramitas a esto para entender qué es lo que hay que como limpiar o sanar, por así decirlo, pero bueno. Entonces ahora, Lina, contanos qué sigue pasando ese año en tu vida, porque esto, mejor dicho, se vuelve intenso. Sí, yo pienso que ese apenas fue el comienzo de el año más duro que he atravesado en toda mi vida, que inicia pues en el 2017. Eso empezó en octubre del 2017 y continúa en el 2018, ¿sí? Como en febrero del 2018, pues ya estando yo solita viviendo con mi hija, eh, voy a realizarme pues una citología. Entonces me dicen que requiero una biopsia porque hay algo que no está normal. Y pues imagínate, o sea, que te hagan una biopsia es como, cabe la posibilidad de que tú Sí. tengas un diagnóstico pues de cáncer, ¿sí? Entonces empieza pues como todo a decir, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque la vida me está dando así de duro, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces, bueno, yo igual pues voy, me realizo todos los exámenes, la muestra y afortunadamente, bueno, no salió negativo, o sea, todo Pero igual el estaba bien. estrés, o sea, igual el estrés es tenaz. Fuerte, fuerte, porque yo decía, ¿por qué esto precisamente lo estoy atravesando ahora que estoy sola, que no tengo como ese apoyo ahí al lado? Porque justamente en ese momento tengo que estar atravesando todo esto, ¿no? Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué la vida me está dando así de duro? ¿Por qué la vida es tan injusta conmigo? Era lo Y que yo en ese momento sí, decía. y yo sé que suena cliché y seguramente la gente dirá, ay, sí, a veces no se pregunten el por qué, sino el para qué, ¿no? Pero mira que muchas veces es tan cierto que uno dice, ¿por qué la vida me está haciendo esto? ¿Yo qué hice para merecerlo? Y tal vez, aquí adelantándome un poco, tu conclusión fue que tal vez necesitabas vivir eso para Sí. poder hacer lo que estás haciendo hoy y darte cuenta de lo fuerte que sos vos sola, sin nadie. ¿Sí me explico? Ujú. Exacto, Entonces, sí. Eso, bueno, empieza a pasar, o sea, empiezo a vivir todo eso al tiempo pues de que estaba también con mi hija que tenía 2 años en ese ujú, momento y entra al colegio a hacer su adaptación escolar, pero pues yo tenía que salir a trabajar porque pues sí, económicamente lo necesitaba también. Y pues imagínate, la adaptación de un niño de 2 años en el colegio no es cualquier cosa, ¿sí? de acuerdo. Pero pues todo, yo, o sea, tenía mucho desconocimiento yo también en cuanto a crianza respetuosa y amorosa y consciente, pues no Sí, sí. conocía absolutamente nada de esto. Y pues yo venía con ese dolor tan fuerte de mi separación porque yo seguía muy enamorada, ¿sí? Eh, pero pues con mucho dolor por todo lo que estaba viviendo. Y, y empiezo a descargarme emocionalmente con mi hija, ¿sí? Emocionalmente empiezo a descargarme con ella sin darme cuenta, ¿sí? La pobre estaba recibiendo todo lo que no le correspondía, pero yo no me daba cuenta de eso. Estoy en esa situación y precisamente diagnostican a mi papá con un cáncer incurable. Wow. O sea, yo decía, pero por Dios, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué más tengo que vivir yo? ¿Por qué tan duro? ¿Por qué tan duro me está tocando? O sea, sola y atravesando como todo ese dolor porque
pues yo quería muchísimo a mi papá, lo quiero todavía. Y saber que estaba atravesando por un cáncer, o sea, eso fue demasiado fuerte, pues todo lo que yo tenía Ujú. que atravesar en ese momento, o sea, con tanto dolor con el que estaba cargando en ese momento, y empieza a transcurrir el año y yo, Perlina, espérate, antes de que vayamos con lo de tu papá, en este proceso que estabas con lo de tu hija, que la estabas cargando a ella, ¿qué hiciste? O sea, porque claro, uno no se da cuenta, de veces como adulto, pues refleja eso en las personas que están al lado, llámese en este caso hija, que no tenía en ese momento mucha voz para decirte, mamá, ¿qué estás haciendo? Pero tal vez ujú, uno puede también como desahogarse con su familia, su pareja. Entonces, como contarnos qué hiciste de pronto y así aprendemos todos. sí, mira que bueno, tanto dolor y pues como esa situación tan difícil que estaba atravesando, pues tú sabes que uno a veces busca como contarle a las personas, ¿sí? Ujú. Lo que te está pasando y empiezo a darme cuenta que yo como estaba actuando con mi hija no era la forma correcta, o sea, no era como a mí me gustaría tratarla a ella, pero yo no encontraba, no tenía herramientas cómo hacerlo diferente y entonces a alguien en el trabajo le cuento lo que estoy viviendo y ella me dice, veas este video para que aprenda a manejar pues la situación de las pataletas de su hija, ¿no? Las mal llamadas pataletas, porque así es como les decimos y realmente son desbordes emocionales que tienen los niños, pues porque ellos son niños y su cerebro eh, Sí, es en ese momento es como, así es como funciona, no ¿sí? saben Con gestionar sus emociones, de acuerdo. desbordes emocionales empiezan a tener, pues mostrando pues las emociones que en ese momento tienen. Ella me envía ese video y ahí empiezo entonces yo a manejar de otra forma con mi hija las cosas, ¿no? Empiezo como a adquirir herramientas en cuanto a crianza respetuosa y encuentro una parte que se llama de meditaciones y hubo pues precisamente como en ese encontrar pues solución a lo que yo estaba viviendo personalmente y en cuanto a lo que estaba viviendo como mamá, ¿sí? Entonces encuentro una persona que me ayuda con meditaciones y me ofrece meditaciones con mi hija, ¿sí? Se Ok. llamaba Apapachos, me acuerdo tanto que se llamaba Apapachos y eso me ayuda muchísimo, ¿sí? Entonces ahí empiezo yo a obtener como otras herramientas diferentes, que es la meditación, para empezar a alimentar pues mi espíritu, que era el que más mal la estaba pasando. Pues sí, entonces, con este despertar, pues como espiritual, empiezo a encontrar como otra forma, otro camino y empiezo a conocer como otros mecanismos que existen y de los que yo Ni idea. jamás había tenido ni siquiera la más mínima idea que pudieran existir y que me pudieran ayudar. De acuerdo. Sí. Bueno, entonces ahora sí, vamos un poquito que estabas hablando de lo de tu papá, que obviamente fue muy difícil porque te das cuenta en medio de todo esto que está pasando. Obviamente ya lo de tu hija va como mejorando por ese lado, pero contanos qué más sucede con tu papá en este caso. Bueno, él empieza su tratamiento, empezamos a vivir el tratamiento de él, pues nos dicen que no hay opciones de hacer cirugía, que debe iniciar con quimioterapias, que las quimioterapias deben hacerse internado en un hospital, entonces pues ahí es cuando iniciamos con él todo este proceso. Y mi hermana mayor y yo, que eran las que vivíamos en Bucaramanga en ese momento, pues eran las que nos turnábamos. Mis otras dos hermanas que no vivían ahí viajaban, pues un momento viajaba una, luego viajaba otra y así nos íbamos turnando porque siempre las cuatro, bueno, pues somos muy unidos, todos como familia y siempre nos hemos como compartido esa responsabilidad, ¿no? Siempre las cuatro ahí al tanto de todo.
Em, Mi papá tiene mejoras durante sus quimioterapias, pero también tiene recaídas. Tuvo momentos, tuvo una crisis que nosotros pensamos que ya era el momento y que hasta ahí llegaba, ¿sí? Lo supera, afortunadamente, porque fue una infección que le dio por el catéter y lo supera, pero pues él continúa con sus tratamientos de quimioterapia. Ujú. Ok. Lina, en este camino que nos contabas que habías empezado a encontrar otras herramientas como meditación, bueno, ya ibas a terapia en este caso, ¿qué otras herramientas encuentras que habíamos hablado también Sí. y cómo te sentís al respecto? Como qué mensajes llegaron a ti en esos momentos? Entonces, mira, yo continúo muy enamorada de este hombre, ¿no? Sí. Yo no sé qué me hizo, pero me hechizó. Entonces, pero ya era como algo como que yo quería sanar y yo digo, no, o sea, pero ¿qué es esto? ¿Yo por qué sigo así? Viviendo este dolor, yo ya quiero desprenderme como de todo esto, sanar, ¿sí? Yo no pude continuar con las terapias de psicología porque económicamente pues no pude Ujú, continuar. Entonces un día hablo con una amiga y le digo, le expreso así, ¿no? Le digo, ay, no, pero es que yo ya me lo quiero sacar de aquí, de mi cabeza, yo ya quiero estar tranquila, yo ya quiero olvidarme de él, ¿no? Porque esa era la meta que tenía y me dice, mi Linis, ¿y por qué no hace constelaciones familiares? Y yo, ¿qué? sí. ¿Eso qué es? ¿Eso de qué se trata? Como ¿con qué se come? Entonces ella me invita, por medio de ella logro, pues su empresa les organizaba unas reuniones mensuales, ella me logra inscribir como si fuera familiar de ella para que yo pudiera acceder y logro hacer constelaciones familiares y empiezo con constelaciones familiares a comprender que es lo más importante que uno debe hacer, porque desde la comprensión logras ver el amor, Ujú, ¿sí? Que es la base de todo. Empiezo a comprender todo, todo en la vida y todo cómo estaba pasando, ¿sí? Y mira, o sea, hoy en día puedo decir gracias a todas esas herramientas que he tenido, a todos los cursos por los que he pasado, porque cada uno de ellos ha hecho un aporte muy valioso en mi vida y empiezo a darme cuenta que todo lo que yo he vivido y toda esa adversidad es lo mejor que me ha podido pasar, porque si yo no hubiese tocado fondo así de fuerte, no había logrado encontrar todo lo que encontré, ¿sí? Y que me sí. ha ayudado a sanar y pues a encontrar el tesoro más grande que he podido encontrar y del que más tarde vamos a hablar. Sí. Bueno, y aquí con constelaciones, obviamente es un episodio que yo he querido hacer porque quisiera traer a una persona que nos hable de constelaciones. Yo he hecho constelaciones y creo profundamente en el poder que tiene hacer constelaciones familiares. Solo como para la gente se puede estar preguntando, ¿y qué son las constelaciones familiares? Básicamente es algo que, o sea, no sé cómo explicarlo muy bien, pero en mis humildes palabras voy a decir que nos ayuda a entender, digamos que a comprender, como dijiste tú, a comprender de dónde venimos, hablar del perdón, hablar de sanar, de dejar y como no repetir, ¿sabes? A veces, muchas veces tenemos temas que nuestras familias en el pasado vivió y nosotros repetimos y a veces necesitamos cortar esos lazos para poder ahora sí vivir nuestra vida, ¿sabes? Entonces, Ujú. creo que en esto que tú tratabas de encontrar era mucho el perdón y cómo dejar eso ahí para poder ahora sí seguir con tu vida. Y bueno, esperemos que cuando tengamos el experto de constelaciones nos hable mucho mejor de lo que acabo de decir yo que es, pero creo que más o menos por ahí se pueden llevar una idea Sí. eh, de qué son las constelaciones en este caso. Pero bueno, Lina, entonces haces estas constelaciones, pero ¿qué pasa entonces con tu relación? O sea, ¿ya te olvidaste de este hombre o ya lo perdonaste o qué pasó? Mira, entonces duré un año haciendo constelaciones, porque él y yo duramos 2 años separados. Eso fue más o menos como en noviembre del 2018 cuando yo, sí, no.
nosotros duramos año y medio, creo, separados. Ok. Cuando empiezo pues con lo de las constelaciones y cuando yo comprendo que debo perdonar para sanar, no por el otro, ¿sí? No por Ujú. hacerle De que el lo bien al perdoné, otro, sí, ni porque el otro lo necesita, sino porque la que más necesitaba era yo perdonar. de acuerdo. Empiezo a perdonarlo a él espiritualmente, a perdonarlo a él y a perdonar a esa persona con la que él me había sido infiel. Y empiezo a sentir una paz y una tranquilidad que, que nadie sabe, Yo pues, sé, yo lo te que se entiendo. siente. Solo el que lo ha vivido Sí, y pasa por este proceso logra saber lo tranquilo que uno se siente cuando uno puede perdonar, ¿sí? Y uno no perdona, yo me acuerdo de un video que vi, que es que uno no perdona porque el otro lo necesite ni por hacerle bien al otro, sino que uno perdona al otro porque uno necesita sanar, necesita sentirse tranquilo. Y cuando uno perdona es como que hace así, a ese cordón que lo une con la otra persona, ¿no? Porque mientras hay como ese proceso ahí de dolor, uno está conectado, de acuerdo. ¿sí? Sigue conectado. Y cuando cortas, perdonas, es como si cortaras y ahí es donde empiezas a sentirte tranquilo. Cuando yo llegué a ese momento de tranquilidad, volvió. Pero Lina, la idea era que no volviera, pero bueno, no mentira. Sí, No, pero al menos ya sí, no había dolor. Si me explico, no había. Yo digo que dolor, un poco de rencor, odio se guardan en este tipo de situaciones, entonces al menos ya estabas tranquila, ¿no? ya me sentía tranquila y pues yo sabía que pues no sabía que él iba a volver, ¿no? Sí, Porque sí, sí. pues yo fui a constelaciones fue porque lo quería olvidar, quería sacarlo de mi vida y termino es perdonándolo y pues desde el perdón y sentirme tan tranquila. Entonces en ese momento, bueno, él decide regresar, decide volver pues a buscarme y pues quería nuevamente iniciar con una relación, entonces le digo, mira, yo ya hice mi proceso, Sí. yo ya me siento tranquila y siento que ahorita el que tiene que hacer el proceso eres tú. Y para que la cosa funcione, necesitas hacer tu proceso. Entonces, sigue con tu proceso, busca la forma, busca tú cómo puedes sanar, cómo puedes sentirte en paz, porque pues después de todo esto que vivimos tan fuerte, necesitas hacerlo. Cuando tú hayas hecho tu proceso, pues intentamos continuar y así fue como lo hicimos. Cuando ya él se sintió tranquilo, pues ahí entonces iniciamos como novios nuevamente. Como novios nuevamente con una niña, ¿no? Ya estaba, pero Sí, sí, con una hija, pero pues fue un una, inicio, volver a sí, arrancar, tal cual. exacto, fue, Exactamente. fue un como un punto y aparte, Qué ¿no? bien. No, qué bien y qué importante eso de, o sea, la gente ya habla hoy en día de sanar como si fuera sanar una herida, yo no sé de todos, pero sanar el alma, yo creo, y sanar como para uno tener la paz, o sea, paz mental, paz, sí, de no sentir nada, ni odios, ni rencores. Así que qué bueno que ese proceso al final lo pudiste hacer. Y bueno, contanos entonces ahora, porque estás en esa relación, o sea, ya estás en un proceso de sanación como tuyo, con tu pareja. ¿Qué pasa con tu papá? Porque tu papá también estaba todavía viviendo, digamos, su cáncer. Sí, entonces, bueno, eso es más o menos como mayo, junio del 2019 cuando Iván regresa. Eh, Mi papá pues continuaba con sus procesos de quimioterapia. En Ujú. ese año pues ya recibió radioterapias porque fue necesario hacerle radioterapias. Y en diciembre de ese año, él pues muy bien, ¿no? Continuaba con su vida muy normal, con sus tratamientos y todo, pero viviendo su vida de una forma muy normal. En diciembre del 2019
tiene una recaída. Vamos al hematólogo, al médico, y en enero el hematólogo nos dice a sus hijas, o bueno, le dice a mi hermana mayor que a mi papá ya le quedan solo 6 meses de vida, ¿no? Pero le dice a ella solamente, no lo comparte delante de mi papá el diagnóstico. Entonces mi hermana nos llama, a las tres hermanas, nos cuenta y decidimos no contarle a nadie, no compartirlo con absolutamente nadie. Y siento que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, porque gracias a eso mi papá duró un año completo viviendo su vida de una forma tan tranquila y pensando que ya había sanado y que estaba tan bien, que él vivía de una forma muy normal. Eso es en enero del 2020. Eso te iba a decir, viene la pandemia. Y en marzo nos encierran con pandemia, pero pues como mi papá vivía en la playa, eh, pues en una finca, entonces digamos que pues estaba bastante alejado, pero pues igual, ¿no? Es un pueblo en donde las personas conocidas van y te visitan y mi papá era una persona que tenía muchísimos amigos, iban y lo visitaban y nosotros lo que más pensábamos y lo que más temíamos era que era el más vulnerable en Claro. ese momento de pandemia, ¿no? O sea, que el COVID, si le daba COVID, o sea, iba a ser muy complicado que él lograra salir de ahí, más cuando estaba desahuciado, imagínate eso. Pero pues nosotros viviendo la vida tranquila y normal sin dejar pues que él se enterara. Pero Seguimos Lina, durante espérate, todo ese tiempo. vos en la pandemia, ¿en dónde estabas? ¿Estabas con tu Ah, papá? yo me voy Ya, a la playa de ok, o sea, te Bucaramanga, me cogió voy. la Sí, pandemia ya, perfecto, sí. sí, pues lo planeamos, Ok, ¿sí? O sea, yo me acuerdo que amaneció un lunes como antes de ese fin de semana que ya tomaron la decisión de hacer aislamiento y que todos nos encerráramos. eh, Empiezan a salir noticias y ya empiezan como a cancelar las clases y todo este tema. El martes de esa semana, mi jefe nos llama o nos envía un mensaje donde nos dice que en ese momento debemos parar y empezar a trabajar desde la virtualidad, que no podemos volver presencialmente al trabajo, que hay que parar. Él empieza a hacernos unas recomendaciones de alistar comida no perecedera, como de fortalecer el sistema inmunológico, porque pues su esposa es enfermera. ok. Eh, entonces empieza pues como todo el tema y cuando él nos dice esto, yo hablo con mi esposo y digo, bueno, yo creo que yo me voy a la playa a estar con María Camila allá porque pues mi papá es el más vulnerable y no sabemos cuánto nos va a durar. Entonces tomo la decisión y yo me voy porque yo sí podía trabajar desde la Claro. virtualidad, mi esposo no porque su trabajo sí tenía que ser presencial. Entonces yo me voy con ellos. Duró prácticamente 5 meses viviendo allá con ellos, ¿sí? Qué bien. Entonces fue muy enriquecedor para nosotros ese tiempo porque pues María Camila estaba libre, tranquila, jugaba, no estuvimos pues así como encerrados ahí en el apartamento sin poder Sí. salir, no, teníamos como más libertad, vivíamos la pandemia, la vivimos de una forma diferente y pues muy agradecidos. Mira, cada uno lo vivió de forma diferente. Yo, por ejemplo, agradezco mucho a esa pandemia porque viví 5 meses disfrutando a mis papás y pues a mi papá que sabíamos que estaba en una situación bastante vulnerable y bastante difícil y la pasamos bastante bien, bastante en familia. En esa pandemia, mis papás cumplen 50 años de casados. Ok. Afortunadamente, pues le contamos al sacerdote del pueblo que la situación de mi papá, que estaba desahuciado,
Entonces él acepta, sí, hacerles sus bodas de oro, pero pues que no podía ir más nadie, sino Sí. nosotros, mis papás y las dos hermanas que estábamos ahí y paré de contar, ¿no? Así se hizo, solo fue mi tía, la hermana de mi papá, que era la única que estaba allá, pero le celebramos sus 50 años de casados afortunadamente. Sí, qué Ujú. bien. Y bueno, ¿y tu papá, él no sabía que estaba desahuciado? ¿Tu mamá sabía? Tampoco. No, ni mi Solamente papá ustedes. ni mi mamá, porque nosotros sabíamos que cualquiera de los dos que se enterara, o sea, teníamos claro que con cualquiera de los dos que se enterara, pues se podía hasta morir De antes de, depresión, de él se tiraba a la sí, muerte, sí. sí, pues, de pensar cómo iba a ser de duro, Sí. eso les iba a dar muy, muy fuerte y nosotros decidimos mantenerlo así, en Bueno, privado. pero estaba muy bien porque, claro, pudieron celebrar, digamos, en medio de esta pandemia con ellos su matrimonio, o sea, sus bodas de oro. ¿Qué Ujú. pasa luego entonces con tu familia antes de que vaya terminando la pandemia? O sea, con tu papá. ¿Qué pasa con tu papá? Bueno, seguimos en pandemia. Yo me devuelvo como en agosto, septiembre, me regreso para Bucaramanga. Pues ya se podía salir un poquito más, pero pues igual seguimos trabajando desde la virtualidad. En diciembre de ese año, mi papá ya empezó bastante malito. Lo llevamos al hematólogo y bueno, allá le hicieron una terapia es un bloqueo que hacen en Clínica del Dolor. Le hicieron un bloqueo para el dolor porque pues estaba sintiendo muchísimo dolor. Ujú. Y pues el hematólogo nos recomienda, nos dice mejor que lo lleven a su casa, pues permanezcan con él en casa para que pueda estar con su esposa, porque si lo tenemos aquí internado por la edad de ella, no le van a permitir venir a compartir con él, entonces él va a ser mucho más difícil para él estar pues lejos de su casa, de su Claro. esposa. Entonces, mientras ustedes lo puedan mantener en casa, manténganlo allá. Así lo decidimos. Mi hermana mayor se va a cuidar de mi papá, mi hermana mayor y mi hermana menor, y mi otra hermana que también vivía allá en la playa. Entonces ahí estaban, ¿no? Todas cuidando de él. Y empieza a desmejorar la salud de mi papá, desmejora. El 8 de marzo, el Día de la Mujer, rodeado de su esposa y de sus 4 hijas y de todos sus nietos y uno de mis cuñados, muere mi papá. Muere mi papá. Y ese día mi papá le celebra el cumpleaños a mi mamá, el 4 de marzo, le canta el cumpleaños, le da regalo de cumpleaños, come torta y al otro día no se despierta. Ya mi papá se queda dormido, dura como 3 días Ujú. dormido, no se despierta. El día antes de morir, el 8 de marzo, le digo a mis hermanas pues porque mi papá, o sea, ni despertaba, ¿sí? De ese sueño en el que estaba, pero tampoco se iba y nosotros sabíamos que ya estaba sufriendo mucho, ¿sí? Entonces les digo a mis hermanas que hagamos algo, entonces las tomo de la mano, lo tomamos a él de las manos y yo tomo la vocería. Pues como por todo esto que yo había aprendido y como con todas estas herramientas espirituales que yo tenía, le digo a mi papá en nombre de mis hermanas, que lo perdonamos pues por todo lo que tuviéramos que perdonarle a él como papá y que le pedía perdón por todo lo que él tuviera también que perdonarnos a nosotros, que si mi mamá era lo que a él le preocupaba, que podía irse tranquilo porque él sabía que íbamos a estar pendientes de mi mamá, así como lo habíamos hecho con él. Y que si ya había llegado su momento de partir, que se podía ir tranquilo.
Mira, eso fue como a las 6:30 de la mañana y a las 10:08 de la mañana se muere mi papá, rodeado de todas nosotras. Y yo en este momento, claro, fue muy, muy doloroso, muy duro Sí, muy porque triste, yo sí. quería mucho a mi papá, ¿sí? Pero yo siento que si yo no hubiera experimentado todo ese dolor, toda esa adversidad y haber tocado fondo con tantas cosas duras con las que atravesé y que viví, no hubiese vivido la muerte de mi papá como la viví. Claro, con dolor, pero con aceptación, ¿sí? Era su momento, llegó su momento, me duele su partida, me duele su ausencia, me duele no tener su amor aquí conmigo, pero lo tengo aquí en el corazón, ¿sí? Sí. Si yo no hubiese vivido todo eso que atravesé, yo creo que yo me muero con mi papá. Claro, y mira que todo eso que tú también le dices a tu papá, yo creo que sacar la fuerza de decirlo en ese momento y no sé tus hermanas, porque tú dices que tú tomaste la vocería, necesita también mucha fortaleza emocional, que acuérdate en esta historia tuya cuando hablamos al principio, en muchos episodios estabas muy débil emocionalmente y todos estos procesos que has estado viviendo te han permitido tener una fortaleza muy grande que tal vez, y aquí yo creo que vale la pena resaltar, Lina, porque una persona que haya vivido tal vez una de las cosas que tú has vivido, una sola, no hace nada y ahí estaría todavía sufriendo y la vida porque es así conmigo y yo qué hice para merecer esto, pero tú has tenido mucha fortaleza y mucha, ¿cómo se llamará esto? Perseverancia de querer cambiar esto. O sea, mira tú con lo de tu esposo, lo estabas enamorada de él, lo amabas todo y así todo decías, yo no quiero seguir teniendo en mi cabeza porque yo quiero sanar esto y quiero siguiente paso, ¿sabes? Entonces como Ajá, que sí, sí, con la muerte de tu papá, pues claro, ya estabas muy fuerte mentalmente y emocionalmente para aceptar y de entender que es parte de la vida, que ya había hecho tal vez lo que tenía que hacer y que tú tenías la paz también de dejarlo ir, porque tú le estabas dejando ir, ¿sabes? sí, estaba aceptando ese paso que él estaba dando del plano terrenal hacia ese otro plano en donde en ese momento se encuentra. Y sabes otra cosa que también pues estaba ocurriendo, que todo este aprendizaje de maternidad consciente que yo estaba viviendo al tiempo con todas estas herramientas que estaba aprendiendo también alternamente, eh, me hicieron también ayudar mucho a mi hija porque mi papá quería muchísimo a su nieta y mi hija también tenía un afecto, un vínculo con mi papá bastante fuerte. Y cuando ya mi papá está tan mal, yo hablo con ella y le cuento, ¿no? Le digo, hija, tu abuelito en cualquier momento se va para el cielo, este, pero es su momento porque él está muy enfermito, está atravesando mucho dolor. Y bueno, mi hija pues se pone triste y todo, pero empiezo a prepararla, ¿no? Yo me voy, me estoy unos días con él porque mis hermanas me dicen, está grave, puede ser en cualquier momento, me voy, me quedo allá creo que como una semana y me regreso a Bucaramanga pues por el trabajo, porque la vida continúa. Me quedo una semana en Bucaramanga y vuelve la situación y ya es cuando mi papá entonces se queda dormido. Entonces me dice mi hija, mami, llévame porque yo me quiero despedir de mi abuelito. Oh, estaba más preparada tu hija. Exacto. Entonces nos vamos, pero ya mi papá dormido, ya no pudieron despedirse. Pero pues mi hija pudo estar en ese momento y mira que ella estaba en clases virtuales y estábamos todos reunidos, dice mi cuñado Santiago y María Camila hacen falta que estén aquí y los llamamos y ellos llegan y como a los 5 minutos se muere mi papá. Yes. Nada es Sí, coincidencia. Sí. sí, Bueno, pues Lina, una historia muy dura, digamos, bueno, una historia muy dura lo de tu papá y
todo lo que has vivido, evidentemente, pero como tú lo dices, tal vez es lo que te permitió tener la fortaleza para poder afrontar eso. Quiero que nos cuentes ahora un poco cambiando el tema, porque tú dijiste que estás en Canadá, entonces, Sí, y no te fuiste a Canadá la primera vez, entonces cuéntanos un no. poco cuándo llegas a Canadá, por qué llegas a Canadá y bueno, nos cuentas qué estás haciendo ahora y ahí vamos hablando. Bueno, muere mi papá en marzo del 2021. eh, Continuamos la vida y más o menos, bueno, en abril del 2021 fue cuando iniciaron todas estas protestas en Colombia, toda esta Ayuda situación social, sí. difícil que se estaba atravesando en ese momento y pues viviendo una situación económica, o sea, igual, ¿no? Difícil, dura. Entonces, un día le digo a mi esposo, mi amor, ¿y si retomamos la, la idea de irnos a Canadá? Y él me dice, ¿qué? ¿Tú estás segura de lo que me estás diciendo? Entonces le digo, sí, pues mira, o sea, busquemos otra alternativa para María Camila, esta situación que estamos viviendo aquí está difícil. Y entonces me dice, si tú estás segura de lo que me estás diciendo, yo mañana mismo empiezo a buscar las opciones. Y fue decirle al otro día, tenía 3 citas con 3 agencias Dios mío, ya pasaporte sellado con la visa, sí. de viajes, sí, y empieza entonces el proceso porque nosotros ni siquiera pasaportes teníamos, ¿sí? Empieza la situación también difícil económicamente, pero empezamos pues creyendo en este proyecto de llegar a Canadá. Y sabes, es que la historia es bastante larga y pues contar absolutamente todo Sí, como sí, con sí. detalle. Yo antes de todo esto, durante mis 10 años trabajando pues como auxiliar de odontología, en una oportunidad lo había intentado, bueno, mejor dicho, en 2 oportunidades había intentado venirme a Canadá porque había sido el sueño de toda mi vida. Yo Ok. como el sueño de otros, el sueño americano, el mío era canadiense, ¿sí? El sueño mío era canadiense, yo siempre había soñado Ok. con Canadá y llega pues este momento en el que empezamos a hacer un proyecto de vida, construimos pues este proyecto y con muchas dificultades porque hasta la visa de mi hija fue negada inicialmente. Imagínate, aprueban la visa de mi esposo, mi visa y la visa de mi hija fue negada inicialmente, entonces fue bastante fuerte. Económicamente tuvimos que hacer muchas cosas bastante difíciles, pues con créditos y todo complicada la situación, pero aquí estamos. Ahí están. Aquí Mira, estamos en Canadá. si tú te llevas como a comparar esta experiencia cuando tú querías estudiar idiomas y alguien te dijo, eso es muy difícil, se va a endeudar, no lo intente. Si alguien te dijera exactamente lo mismo ahora, tú dirías, ¿y? O sea, aquí estoy, me Sí, endeudé, ahorré, saqué los papeles, difícil, me negaron la visa de mi hija, pero igual lo intenté. O sea, es como esa perseverancia y hoy en día tal vez tu creencia limitante de no soy capaz o no puedo, pues no está. O sea, está más allá de eso de yo quiero lograrlo y voy a hacer todo lo posible para lograrlo porque creo que soy capaz, ¿sabes? sí, 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 sí. O sea, creer en lo que sueñas es lo que hace posible Sí. que se haga realidad, ¿sí? O sea, cuando tú tienes la fe y estás convencido de lo que tú quieres, lo logras. Mira que estando aquí en Canadá, pues hemos tenido que atravesar también situaciones muy complejas porque para mí, que no hablo inglés todavía, ha sido una barrera grande cuando necesito comunicarme Claro. con las demás personas y no tener el inglés todavía es siempre una barrera grande, pero aquí estoy. Y es cuando más me doy cuenta de lo valiente y resiliente que he sido, ¿sí? Porque Seguro. digo, vea, aquí estoy, o sea, con todos los obstáculos y con todas las cosas que se han presentado, pero aquí estoy. No ha sido fácil porque pues aquí tuve que llegar a hacer trabajo operativo cuando pues mi trabajo era muy administrativo en Colombia
llegar, lograr hacer, pasar de un trabajo administrativo a hacer un trabajo operativo, porque pues como no tengo el inglés todavía, pero ya estoy trabajando en esto, lo voy a lograr. Ese sueño que tenía Claro de que sí. idiomas, lo voy a lograr. Entonces empiezo a hacer un trabajo operativo y pues darte cuenta que es duro porque empieza tu ego, ¿sí? A decirte, mire, usted antes hacía esto y mire ahorita lo que está haciendo es fuerte. Tú desde tu país dices, no, yo me voy y yo me le mido a lo que sea. Una cosa es decirlo cuando estás allá y otra cosa es llegar y hacerlo. De Es acuerdo. fuerte, es muy duro. Pero mira que todo esto que he vivido me ha formado, me ha fortalecido para estar en donde estoy, Claro ¿sí? que sí. Bueno, Lina, para ir cerrando, tú nos dijiste que ya tenías muchas herramientas, has trabajado bajo muchas herramientas, hiciste el curso con Mónica que hablamos en búsqueda de tu propósito. Entiendo que hoy en día tienes claro tu propósito, que estás en el camino de implementar este propósito, por así decirlo, pero que va muy encaminado también como ayudar a los demás. Y creo que en toda tu historia y hasta con la historia de tu papá, siempre está esta como actitud de servicio de cómo ayudar a los demás, cómo facilitarle la vida a los demás y seguramente cuando puedas hacer realidad, digamos, este propósito que estás trabajando por él y fuertemente, seguramente vas a encontrar, digamos, diría yo, mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Qué le dirías a alguien, ya para ir cerrando, que está pasando por una situación difícil? O sea, que a esa Lina, o sea, si tú piensas en alguien que está viviendo en la Lina, que, no sé, que descubrió la infidelidad, en la Lina que está pasando por un embarazo difícil, o sea, ¿qué le hubieras dicho tú a esa Lina o qué le dirías a alguien? Que no es fácil cuando estás viviendo las situaciones de adversidad, no es fácil verla como tu maestra, ¿no? Ujú. No es fácil, o sea, no es algo que uno lo abrace con amor y diga, ay, qué bonito Gracias, qué todo lo que chévere. estoy viviendo, gracias. No, pero sí tener claro que eso que estás atravesando, más adelante tú lo vas a ver con agradecimiento. En algún momento, no precisamente cuando lo estás viviendo, pero sí en algún momento lo vas a ver con agradecimiento porque vas a decir, gracias a todo eso que yo he atravesado, tengo este conocimiento, tengo estas herramientas y he logrado estar donde estoy. Gracias a todo eso que he vivido, he logrado encontrar el camino para encontrar lo que hoy en día me ha hecho sentir con mucha paz y mucha tranquilidad, y es saber eso que yo quiero, que me Sí, apasiona y que me hace tan feliz. Todavía no lo cuento porque hay una brecha, ¿no? Hay una brecha que es la formación que yo requiero y a lo mejor cuando lo logre, que sé que se va a dar porque así lo tengo programado, va a haber un segundo episodio seguro que en el sí, arte de ya echar te rulo. esperamos para acá. Entonces, mira, o sea, creer en tus sueños es lo que te hace llevarlos a ser posibles, a ser realidad. Eh, tu corazón y tu intuición, creerle mucho a lo que te dice el corazón, porque por ahí es, ¿sí? Cuando tú estás sintiendo un sueño, un deseo, pones una meta, eh, hay que creerlo y hay que trabajar por eso, que van a haber adversidades, van a haber obstáculos, porque es que el camino no se construye así, De acuerdo. siempre va como una montaña rusa, ¿no? De subidas y bajadas y siempre va a estar así, pero lo más importante es tener claridad, que lo que tú quieres lo puedes conseguir, lo puedes lograr. Claro que sí. Bueno, Lina, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que esta charla Rulo estuvo muy buena, una historia muy difícil, pero creo que más allá de lo difícil están los aprendizajes en que hoy en día abrazas todas las situaciones que te pasaron y las tomas como aprendizajes, como lecciones, con que te dan herramientas para mejorar y para, digamos, entender que, ok, pasa, ¿qué voy a hacer con esto?
Así que nada, quiero agradecerte por acompañarnos. A todos ustedes los esperamos en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Y ya saben que si tienen alguna historia que quieran contar o conocen a alguien, pueden escribirnos en nuestras redes sociales y seguirnos para que también estén pendientes de todos los episodios que salgan. Muchas gracias, Lina, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti por permitirme contarles mi historia y permitirme mostrarles esta nueva versión mía De que he Lina. construido a raíz de tantas cosas fuertes que he vivido, pero que hoy en día, con la versión con la Lina que hoy en día de la que me siento orgullosa de ser. Muchas Súper. gracias. Gracias, Lina. Chao, chao. Bueno.